Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución seria, una institución, huelga decirlo. Una institución para servirle al prójimo más carenciado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad en las mejores manos de la congregación salesiana de la Iglesia Católica. Formar jóvenes en alto riesgo. Esa es su tarea básica. Y es una gran contribución a la sociedad que anda tan mal, porque andamos muy mal con muchos jóvenes que han perdido el norte. Y esta es una institución para orientar jóvenes, para formarlos y hacerlos buenos ciudadanos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, bueno, hemos visto una noticia que la verdad que Occidente es Occidente. Liz Truss, la primer ministro
de Inglaterra, una mujer con 40 días, creo 40 y algo días, 45, 40 días en el cargo. Renunció, se vio obligada a renunciar. Una señora, y lo bueno de esto es que el ministro que salió estaba la semana pasada aquí, vacacionando ahí en Bávaro como nada, solo, tal vez con algunos familiares o algo, sin escolta, se veía en el hotel el señor Boris Johnson, que podría tal vez volver a ser primer ministro, uno no sabe porque su partido es que gobierna. Pero, ¿por qué dimite Liz Truss? Porque quiso implementar un mal plan fiscal. Y ya, como eso no tuvo pie con bola y ella tuvo que retractarse y echar, se va del cargo. Aquí no ha preparado un plan de lo del gobierno todavía. Y el gobierno tiene su orientación en la reelección. Imagínense ustedes las diferencias, esas diferencias con aquel parlamentarismo europeo que es único, yo diría, por ese nivel de democracia. Pero además, ¿cómo se diferencia de estos autoritarios? Dígame usted un Putin, un hombre que de estadista, porque el Putin comenzando era un estadista, de estadista termina en un dictador. Ese es el camino doloroso que ha tenido que caminar este señor. En China, el otro modelo, los dos modelos a copiar por el mundo no desarrollado. Nosotros, los países pobres, tenemos que, el modelo a seguir es Rusia o China, porque el imperialismo es malo y Occidente peor. El de China va para 15 años, vitalicio, gobernante autoritario. Y el de Rusia tiene 22 años y cada día más autoritario, más dictador. Es decir, esta gente, fíjense la diferencia. ¿Por qué se diferencian? Porque es que son países, estos son países, los países de Occidente desarrollados son democracias, verdaderas democracias, democracia parlamentaria, en Estados Unidos, republicana, qué sé yo. El ejecutivo es el que manda allí, fíjense cómo los congresos son los que manejan los gobiernos. Entonces, ella renunció porque sus planes, el plan fiscal mal aplicado, mal presentado incluso, y ella tuvo que retractarse e incluso despedir a su ministro de Economía que tuvo. Lo reemplazó por otro y ella misma ha tenido que irse del cargo también. Esas son las diferencias con aquellos dictadores, aquel cinismo de la dictadura que usted ve con unas justificaciones que realmente uno se tiene que reír. Hay que reírse, porque es que el mundo civilizado, señores, fue lo que dijo Churchill. El peor sistema de gobierno que hay es la democracia, con excepción de todos los demás. Es decir, esta señora, Inglaterra ha tenido 4 primer ministros en 6 años. 4 en 6 años. Esa diferencia, se tienen que ir. Cameron se fue, vino Boris Johnson, el otro, no recuerdo, la May se fue, Boris Johnson se fue, Liz Truss se fue. En 6 años, 4 primer ministros han tenido que renunciar en Inglaterra. Pero esa es la democracia de Churchill. Como decía Churchill, el peor sistema de gobierno es la democracia, con excepción de todos los demás. Con ese cinismo que se expresa en estos dictadores, vi ahí que Hitler, cómplices de Hitler, le llama Putin a los ucranianos. Barbarazo. Eso no tiene desperdicio. Bueno, otra dama que parece que ha perdido también
que ha perdido el norte, doña Margarita Cedeño. Perdió la candidatura, fue precandidata en las primarias del PLD y perdió en forma humillante. Parece que está resentida, no ha querido, dice el partido, la obliga a que vaya a levantar el brazo del ganador, que la señora parece que se resiste y le dicen que es una rebelde. Y yo pensando, señores, ¿cuántas veces yo he dicho que la historia, la callada, se venga? Fíjense cómo esta señora ahora sufre su propia horca caudina, esa humillación. Pero esa dama que vio a su esposo nadando, entrecomillados, en aquel proceloso mar de lodo, porque así era que andaba Leonel Fernández, de aquel lodo, de la alcantarilla política que manejaba el señor Danilo Medina, quien él mismo estaba enfangado entre las maniobras palaciegas que se hicieron en ese Palacio Nacional para afectar la figura de su ex marido, el señor Leonel Fernández. Todas aquellas actitudes tan odiosas, tan vengativas, verdaderamente penosa en la política, pero es un político de alcantarilla, hemos dicho, en todos los políticos de alcantarilla, es así que con esos son los estilos que usa. Ese fue el estilo de intrigas, disimulando, tratando de disimularse las intrigas. Señores, fue vivir toda aquella paganía, la tuvo que vivir esa señora, viendo a su marido, repito, en ese mar proceloso de lodo que creó la alcantarilla de Danilo Medina ahí, en esas maniobras palaciegas, repito, disimulando la intriga. Y ella apoyando al intrigante. Ustedes saben lo que es, viendo a su esposo y ella, al contrario, lo que hizo fue ponerse al lado del intrigante. Por Dios. Hoy se cumple esa máxima de que la historia, la callada, se venga. Lamentablemente, doña Margot está liquidada. Políticamente se puede decir que está liquidada, porque es que está liquidada por dos frentes. Y fíjense que lo único que la podría, tal vez, levantarle un poco el ánimo es que venga en penitencia, pero Leonel es un hombre tan decente. Leonel Fernández le abre la puerta, porque en este país no hay cadáveres políticos. Entonces le abren la puerta para que ella, si quiere renunciar o irse de ese PLD, yo no sé cómo llegar a esa fuerza del pueblo. Repito, tendría que llegar prácticamente en penitencia y alojarse allí como una forma de pasar el aguacero, porque las calamidades por las que esa dama, diríamos, calamidades de ánimo, de sentimiento que ella está pasando ahora, después de una derrota tan contundente como esa. Pero Leonel es un líder político, o es un político, para no vandalizar, bandearlo, vamos a decir, como líder de un partido político, como político. Leonel Fernández es un hombre que no arrima odio, hemos dicho nosotros. No es hombre de actitudes vengativas. No da, qué sé yo, hace acusaciones gratuitas a nadie, es un hombre decente.
Leonel Fernández incapaz de ofender con palabras a nadie. Y entonces pues se ha expresado que le abre el espacio. Si ella quiere ir, se la aceptan. Qué grandeza eso, porque la verdad que la política aquí se ejerce como una política, como una actividad de alcantarilla, política de alcantarilla. Eso mismo que señalábamos de Danilo Medina con aquellas maniobras en aquel Palacio Nacional, aquella, Dios mío, cuántas perversidades se vieron ahí. Bueno, el gobierno, decíamos nosotros cuando hablamos del caso de la señora Lístoros, un plan, el fallo de un plan, el plan fiscal que ella planteó, que ni siquiera lo llegó a ejecutar. Es decir, ella ha planteado ese plan fiscal que era, bueno, quitarnos, reducir unos impuestos y una serie de medidas ahí que prácticamente se terminaron arruinando, no prácticamente, sino que terminaron arruinándole su carrera política a la señora Lístoros. Se va del poder. Aquí, yo no sé qué es lo que está pasando, pues yo creo que el gobierno, nosotros dijimos aquí desde el principio, hablamos de la bisoñez del gobierno, de los rookies, es decir, de los novatos que estaban al frente de las instituciones públicas. Citamos mucha gente, nosotros, desde el principio, al primer mes de estar en el gobierno, instalado. Nosotros señalábamos funcionarios que ya no daban pie con bola, que decíamos nosotros que no estaban al nivel de las responsabilidades que le habían entregado. Entre ellos, hablamos claro de educación y así, el Intran, y ya hay dos fuera, el Intran y educación. Pero a Chu Vázquez, que decíamos nosotros, nuestro amigo, Chu, y una persona buena y decente y sana, una persona bien. Pero Chu no tiene nivel de ahí para entender la problemática nacional de la delincuencia y la defensa de la ciudadanía a asuntos policiales. Y su gestión ha sido verdaderamente de fracaso. Y lo confirman sus palabras, una palabra de derrota, tirar la toalla. Bueno, yo no soy general, yo no tengo que ver con eso, o sea, esta especie de barbecue de Villamella, que ahora hay unas bandas por ahí que tienen atemorizado a todo el mundo, pero la policía no da pie con bola, porque la policía no tiene inteligencia. No es que no sean inteligentes, que le faltan para hablar en lenguaje más callejero. Le faltan calieses a la Policía Nacional. Porque ¿cómo es posible que este tipo de bandas, por ejemplo, operen en un barrio, en Villamella, por ejemplo, que la policía no tiene representación ahí? Pero no es que sean policías uniformados, sino colaboradores policiales, porque la policía debe tener una suerte de caja chica para ese tipo de operaciones de inteligencia, de información, quiénes son, y esos elementos, sacarlos de circulación inmediatamente, porque la policía tiene mecanismos para sacar esos elementos de circulación, y quiénes son los jefes de la banda, y con dónde que operan, de dónde son, quiénes son. ¿Y cómo es posible que anden 5, 10 o 20 tipos en motocicleta atracando gente y nadie lo conoce? Pero es que por los barrios todo el mundo se conoce, en las periferias, en los barrios se conoce todo el mundo. Y de que un tipo de esto hace un atraco, se nota en el barrio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Labor de inteligencia. ¿Cuál es la casa humilde que se ve mucha actividad económica en esa casa humilde? Hay que investigar quiénes son la gente que viven ahí, quién es el patrón de la casa. Porque ese señor no está en cosas, está en algo raro. Entonces toda la policía tiene acceso a ese tipo de gente. Pero parece que no, en la policía no hay calieses. Óyeme, yo recuerdo la policía, vamos a llamarle así, la policía política, no de Trujillo. Porque cuando Trujillo había terror por todo el territorio entero, en los tiempos de Balaguer.
La policía tenía una caja chica, los jefes policiales, los Neyni Barcella y el propio, ¿cómo se llamaba? General Peri Pérez, todos los generales que han pasado por ahí tenían esa caja chica para que le ubicaran a los a los cabeza caliente de la izquierda, quién eran los que hacían atracos, dónde vivían, qué hacían, dónde se escondían, y la policía lo encontraba. ¿Por qué? Porque la policía pagaba Calies, claro. Ahora el Calies, quienes lo delatan son los mismos policías, y es verdad. Yo sé que un Calies, si la policía pone un Calies en un barrio, en Guaricano, por ejemplo, ese Calies puede ser víctima de un atentado. ¿Por qué? Porque lo delatan los mismos policías, porque uno sabe que la policía está llena de delincuentes, también tiene muchísimos delincuentes, pero también adentro tiene que haber una labor de inteligencia interna. En resumen, ni da pie con bola el ministro, ni ha dado pie con bola el jefe de la policía, porque el jefe de la policía lo que es uno, como se dice, un allantoso. Bueno, yo tengo los juegos pesados, pero eso no es floreteo, eso no es floreo, eso no es retórica, es acciones. Pues el gobierno, repito, todas estas acciones, eso es nada más la parte de cuidar la ciudadanía. Miren lo débil, lo abandonado que está eso, con planes y reformas, y no se llega a nada por ahí. Vamos a seguir con el tema después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De la falta de concretización, vamos a llamarle así, de los planes, el gobierno, repito, viene actuando a tontas y a locas. Lo hemos dicho desde el principio. Es decir, ¿cómo se pueden iniciar tantos planes para cuidar a la ciudadanía y no funcionan? Pero eso es como si no pasara nada. Educación, 2 años perdidos, no hubo forma de que el gobierno entendiera esa situación y con tiempo detectara todo eso y desmontara aquello. Ustedes saben el desorden que hay, con nómina, que todos los escándalos que ese actual ministro ha señalado, pero todavía nuestra justicia independiente no ha movido un pelo.
para investigar qué fue lo que pasó en educación, porque eso es dolo. Esas nóminas, eso es un robo, hacer lo que se estaba haciendo ahí. Nombramientos por centenares. ¿Quién se cogió ese dinero? ¿Cómo se podía hacer eso? O sea, y eso no es motivo ni siquiera de investigación. No es el gobierno el culpable de eso, sino la Procuraduría General de la República o quien tenga que investigar eso o hacerse eco de eso. Y señores, venga acá, ministro, usted tiene documentos de eso, mire, échenos todas esas cosas a ver si hay algo con que imputar a este señor o procesarlo, porque es que esto es un desorden. Pues ese es el dinero del pueblo dominicano que se está votando allí. Un botín. Nadie, eso ni se mueve. Entonces, el gobierno no puede seguir en esa situación. El ministro de Medio Ambiente, no, yo no sé de esto, yo lo que soy es economista. Eso lo vimos ahí en un Twitter, una reunión donde ese señor se expresa como en forma tan llana. No, yo no sé de esto, entonces ¿para qué nombran eso aquí? Pero el presidente no tiene más opciones para nombrar en Medio Ambiente. Bien, siguen todos esos fracasos. El Intran, esa fue otra institución que nosotros dijimos, ese señor no tiene calidad. Se fue, pero la Procuraduría tampoco ha pedido de ese señor que le entregue una relación de bienes al exdirector del Intran, porque si ya no está en el cargo, lo más lógico que vaya y entregue eso y que lo digan a la ciudadanía, porque es por transparencia y por calidad, o que nadie sabe por qué quitaron a ese señor del cargo. O fue por incompetencia o porque hubo alguna indelicadeza allí que el presidente sustituyó a ese señor. Bueno, pero si ese señor fue sustituido del cargo, debió presentar su relación de bienes de nuevo, porque eso es a la entrada y a la salida del cargo. Pero, ¿dónde está la transparencia? ¿Dónde está la independencia, mejor dicho, judicial? Tampoco se investigan esas cosas. Ahora, lo más grave que yo entiendo son todas estas promesas y planes que el propio presidente lo están usando para que diga esas cosas. ¿Y a dónde van a llegar? Pero ¿en qué cabeza cabe que el presidente de la República vaya a Valladolid y hacen toda una promoción, todo un deslumbramiento allí de informaciones y de lo que va a ser el nuevo plan de ordenamiento territorial de Valladolid? Pero eso son miles de millones de pesos, ya eso se va a arrancar, eso no se ha puesto un pelo en ningún lado, pero se anuncian olímpicamente. En una semana el presidente ha anunciado 45 mil millones de pesos. 2 planes. Son cosas como que yo digo que es a tontas y a locas que andamos. 25 mil millones de pesos para Santo Domingo Este. Bien. Para reparar calles y aceras y contenes, óyase bien. Y otras obras menores. Bien. Ahí mismo se anuncia un plan de ordenamiento territorial e industrial y qué sé yo, y de todas las posibilidades para el desarrollo de la provincia de Santo Domingo. Y esos son miles de millones de pesos, porque hasta el 2050 no se dice el monto. Miles, vamos a decir que son miles de millones. No termina el presidente de llegar, yo creo, al Palacio, o 3 o 2 días después, y se están anunciando 20 mil millones más para las escuelas, para adecuar la educación escolar. Se anuncian 30 politécnicos, de eso no se volvió a hablar. Politécnicos para preparar a jóvenes. Dios mío. 35 mil viviendas de vivienda feliz, se han entregado 95 viviendas. Es decir, yo creo que el gobierno tiene que revisarse y queda este tiempo para que el gobierno y el presidente enderecen sus cosas, porque que como estamos viendo esto,
y los pronósticos, que ya no son pronósticos, sino los diagnósticos de la energía eléctrica, no son halagüeños. Gente que sabe, gente que opina y gente que no sabemos, que hemos opinado de eso desde el principio. Porque yo dije aquí desde el principio del gobierno, el presidente y su gobierno que entraron con mucho entusiasmo. Nuevos al fin o novatos al fin entraron con mucho entusiasmo a la administración del gobierno. Y decíamos nosotros, tengan cuidado porque hay un déficit de 1.800 megavatios. Y 1.800 megavatios, si no hay la posibilidad de instalar rápidamente 800, 400 megavatios, que venía siendo el tamaño de otras Catalinas, el gobierno se va a ver feo con los apagones, decíamos nosotros. Cuando eso, el petróleo no estaba tan caro. Primero, la pandemia estaba en su apogeo y el petróleo estaba en el suelo, porque la demanda había bajado. Y como estaba tan barato, relativamente barato el petróleo, porque las actividades económicas también estaban muy debilitadas. Las plantas que operan con petróleo, bueno, pues estaban operando con petróleo a buen precio y con los combustibles todavía a buen precio, hasta que luego vino la reactivación y entonces esos precios del carbón, el gas, etcétera, el petróleo comenzaron a subir y los fletes también por la escasez de flete y la alta demanda que hubo de estas economías grandes que comenzaron a demandar. Entonces, la producción eléctrica estaba detenida ahí porque los mismos problemas de la pandemia, no se sabía cómo venía, demanda, etcétera. Ya Catalina, 700 y pico de megavatios que se están produciendo allí. Pues el gobierno comenzó con muchísima energía, con muchísima luz. Pero es que Catalina, decíamos nosotros, fue diseñada para que en 45 meses esa planta estuviera lista, es decir, podía cubrir la demanda, que siempre va creciendo, pero como estábamos en pandemia, la demanda también estaba en el suelo porque las actividades económicas estaban prácticamente suspendidas. Pero ¿qué ha pasado? Que Catalina tomó 80 y pico de meses la construcción de Catalina. Y en esos 80 y pico de meses ya se venían acumulando entonces el déficit, porque va subiendo la demanda. Se paró con la pandemia, pero volvió y se activó con la pandemia. Entonces el gobierno pudo hacerle frente, estabilizó a Catalina, tiene buena administración ahora ahí, Catalina está produciendo tranquila. El gobierno entendía que las cosas vienen, le venían hasta cómodos. Pero el déficit no se ha podido corregir. Se ofertaron las plantas de Manzanillo, pero eso está año luz todavía, ahí no hay nada. Y el muelle tampoco, entonces se celebran esas cosas. Pero eso no es asunto de retórica. Cuidado con la retórica. ¿Qué dicen los expertos? Que el año que viene va a haber dificultades con los apagones, porque que no hay instalación para cubrir la demanda. ¿Y con qué que se va a cubrir la demanda? Y yo recuerdo que nosotros decíamos aquí, en el tercer año o el cuarto, el tercer año principalmente, el gobierno va a tener problemas de apagones. Pero no es porque yo soy especialista en eso, sino que consulto a especialistas dominicanos, ingenieros que han trabajado mucho tiempo en el área energética del país, eléctrica principalmente, y conocen en detalles cuáles son los problemas del sistema eléctrico. Entonces, el gobierno tiene ese percance que va a tener que pasar. Pero más que eso todavía, el precio de la energía, las tarifas, las facturas, es un robo lo que hay en las EDE, que lo hemos dicho cuántas veces, yo no sé cuántas veces.
Entonces, ¿cómo es que el gobierno va a enfrentar todas estas situaciones que se están presentando con estas deficiencias tan probadas, tan de bultos, que usted las toca, tan obvias, como se señala? ¿Cómo es que se le va a hacer frente? Fíjense que los problemas de medio ambiente, el jefe de medio ambiente, el ministro, dice que él no sabe de eso, que él no tiene, que es lo que es economista. ¿Y por dónde que andamos entonces? Chubaque dice que él no sabe de eso, eso es asunto de la policía, la delincuencia. Pero ¿cuántos planes se han escrito? ¿Cuántos se han contratado especialistas? Se ha hecho de todo. Y la policía sigue con deficiencias muy notorias. Yo no sé cómo se estará evaluando el gobierno. El presidente tiene una reunión hoy, parece que convocó de urgencia a un consejo de seguridad que tiene el gobierno, con fines de, parece, de atender los reclamos de la ciudadanía y al mismo tiempo ver esta tirada al suelo, porque se ha echado al suelo parte del gobierno evadiendo responsabilidades. Si vamos a los planes agrarios, usted no sabe qué es lo que se hace, se dicen, se anuncia. Todo el gobierno vive anunciando cosas como que si se estuvieran haciendo. Y se le da una publicidad prácticamente engañosa, como hizo el gobierno pasado de Danilo Medina con respecto a la revolución educativa. Yo me recuerdo aquello. ¿Y cuál fue la revolución educativa? El robo que pasó ahí y el desorden que hubo ahí. Con todas las escuelas, muchísimas escuelas sin terminar, un desastre, sin butacas, se robaron los dineros. Y entonces viene y se agrava con el anterior ministro, y el gobierno sigue como si fuera como nada, como silbando, he dicho yo muchas veces. Yo creo que esas cosas el gobierno tiene que sopesarlas, tiene que revisarlas, porque, oigan, repito, eso que pasó en Inglaterra, un plan fiscal mal diseñado, mal vendido, si cabe la expresión, o mal explicado, obliga a la renuncia de una primer ministra. Repito, aquí se han cambiado todos los planes, han fracasado del gobierno. Y el gobierno sigue silbando directo, pidiéndole la reelección al pueblo dominicano para hacer la obra que ha prometido. Y yo, todo el que sigue este programa sabe que yo he hablado hasta de Lilis y de sus obras, y que todo reeleccionista exhibe obras, porque tiene que exhibir obras, porque que hay muchas cosas pendientes de hacer, que hay que hacer, pero no es solamente anunciarlas, sino hacerlas. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones
y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, les recordamos que el doctor Marino Vinicio Castillo contribuye toda la semana con su blog La Pregunta. No está bueno el camino. Ese recto juicio de razón y de palabra de Marino Vinicio Castillo, como yo señalo tantas veces aquí. Su ejemplaridad y su modestia. El doctor Castillo, como nos dice y nos ha explicado tantas veces, tantos años, los problemas del país. Y todavía, con tanto, diríamos, con tanto material, con tanta razón para decir, como él muchas veces dice, tantas veces que le dije aquello, tantas veces. Nunca oímos a Marino Vinicio Castillo, porque esa modestia que él tiene de no estar reclamando sus méritos, sus valores, porque él es un hombre que no es un amante del alarde. Marino Vinicio Castillo. Su blog La Pregunta todos los miércoles publica para los dominicanos y el mundo, el que quiera leerlo, porque ese es un blog que anda en el internet por todo el globo. Bien, fíjense cómo la ONU se lava las manos, esa acción de Pilatos de la ONU. Sacan de sesión el caso haitiano, ya eso no le interesa mucho eso, pero bueno que nos sirva de lección a la autoridad nacional. Porque aquí se le ha advertido en este país, principalmente los grupos pro nación, los grupos nacionalistas, Morales, el Instituto Duartiano, y hombres y mujeres de todas las clases sociales y de las actividades más diversas del país, han hecho sus pronunciamientos para que la autoridad nacional, en un inexcusable deber del Estado y de la autoridad, el ponerle freno a ese desenfreno. Hemos pedido las repatriaciones para el caso haitiano, porque es lo único que hace entender esa gente. Fíjense cómo, en una situación como la que está ese pueblo de Haití, Naciones Unidas, que fue la que dejó su lío allá, y Estados Unidos fueron los que dejaron su lío,
Y no solamente dejaron el lío social, dejaron el caos de salud, porque el caso del cólera se lo llevó la ONU ahí. Entonces Haití, que ha estado desestabilizado todo el tiempo, se desestabilizó más después de la presencia de ONU. Entonces ahora fíjense cómo sacan el tema, porque Haití, bueno, Estados Unidos no se vaya a meter. Además, no debe meterse Biden, porque ¿para qué Biden va a llegar más su popularidad en Estados Unidos, que ya es baja por todos los problemas de inflación y los problemas de la economía y la guerra y todo esto? Entonces va a buscar una situación allí de intervención que sabe Estados Unidos que los gastos de todo eso le cargan a Estados Unidos, que es que tiene que pagar todo. Porque así es que son de hipócritas. Critican a Estados Unidos, el imperio, Estados Unidos por aquí, Estados Unidos por allí, y es el que tiene que darle el dinero después para poder mantener la soldadesca allí. Y mandar los alimentos, las ayudas para poder subsistir los haitianos, si es que pueden. Se le puede llamar subsistencia, porque ya es en penitencia que están prácticamente. Y Estados Unidos siempre es el que tiene que pagar, como dice, las habas. Hasta Cuba le tuvo que mandar $2 millones a su adversario de Cuba, a esa gastroenteritis aguda en que ha vivido esa mea Cuba. Como decía Guillermo Cabrera Infante, qué inteligente era Cabrera Infante. Y $2 millones en ayuda le mandó a Estados Unidos. Oigan qué país es este. A Cuba, al territorio libre de América. Dios mío. Pues bien, ONU, bueno que haya hecho eso, para que el gobierno dominicano aprenda que lo que le estamos diciendo es la verdad. Presidente Abinader, no le haga caso a esos organismos, hágale caso a su país, a sus ciudadanos, que le van a cobrar mañana con el voto si usted no atiende esto, porque este país no puede seguir como está. Ese nivel de repatriación es débil. 4,000 en octubre. ¿Qué es lo que son 4,000 haitianos? Si aquí actúa el gobierno, es como si fuera un resorte. Hoy hay un editorial del Listín Diario sobre los limpiavidrios, que hay que decirle ensuciavidrios, todos son haitianos. ¿Dónde está don Venancio? Don Venancio, recoja a todos esos muchachos y mándalo a Haití. ¿Qué hacen aquí en este país? Jovenzuelos, que mañana van a reclamar que son dominicanos y usted lo verá enganchado en la guardia y en la policía dominicana. ¿Y cómo este país se va a salvar en una situación así? Como he dicho yo, que ahora la República Dominicana está más oscura. Pero no solamente oscura por la presencia de, como dijo el señor Murro. Señores, cuántas predicciones, cuántos diagnósticos se han hecho del país. Decía Murro en un trabajo que leí de don Luis Julián Pérez. Ese Murro dijo, hay una nube oscura que va cubriendo toda la República Dominicana, que terminará cubriendo, esa oscuridad terminará cubriendo el territorio nacional. Así es que andamos. Hoy el país está, usted hace una reunión en cualquier sitio de este país, todo eso es si fuera como si fueran haitianos, ciudadanos haitianos, la República Dominicana. ¿Y cómo es posible una cosa igual? Pero es que estamos invadidos. Los únicos que no lo ven son los que están en el Palacio Nacional, que parece que no sienten eso, no lo ve el presidente, parece que cuando sale no ve eso. Un hombre que está en la calle, como está el presidente de la República, que donde menos ha estado en el Palacio Nacional. Pero no lo ven. Entonces creen que 4,000 haitianos que salieron, eso no es, presidente, saque 40,000. Y usted va a ver cómo esas Naciones Unidas y todos esos organismos, usted lo verá al grito como hizo Human Rights. Usted no lo vio ahí, a Human Rights. ¿Por qué no le protestan a Estados Unidos que deporta haitianos y lo manda para donde y la Bahamas deportan? Ah, no, los únicos malos somos los dominicanos que portamos haitianos. Si lo deportamos porque las condiciones en Haití no permiten que le manden a la gente, pero las condiciones permiten que nos metan toda la basura y toda la escoria de Haití, que nos la metan aquí. Y la autoridad nacional no hace nada, temblorosa y buscando espacios solamente para el préstamo. $60 millones para los pequeños productores nacionales del agro. $60 millones para mejorar la tecnología. Mentiras, no van a hacer nada, simple y llanamente para hacerlo, pagar deuda.
Todo es un allante, como si fuera toda una publicidad engañosa para el país. Nosotros no podemos seguir así, este país no puede seguir así. Ningún país pequeño como la República Dominicana puede soportar que lo invada toda aquella escoria de un país que está perdido, fallido. Que la comunidad internacional es la que tiene que velar por eso, pero no nosotros. Nada. Por eso decíamos nosotros, señores, el desarrollo autoritario ha funcionado en este país porque los gobiernos no han sido temblorosos, porque falta esa mala palabra que yo le he señalado muchas veces aquí, que con ella se inició la restauración de la República. Santiago Rodríguez y los Cabrera, esa gente allá en Capotillo, fue que echaron un San Antonio pesado. Y mire dónde terminó ese San Antonio, con la guerra restauradora, la restauración de la independencia. Pero Trujillo echó también, ese Rafael Leonidas, un Chapita, todo lo que sea. Pero el país avanzó en lo material, porque no voy a decir que lo espiritual y en lo moral, el avance material no podía superar los atrasos que tuvimos ahí. Pero el país tuvo avance, materialmente hablando, o no le dejó una riqueza en el Estado Nacional, el mismo sátrapa. Entonces, vino Balaguer, autoritario, ese desarrollo autoritario, la democracia con fuerza con Balaguer. Funcionó porque ¿qué dejó Balaguer? ¿Qué dejó Balaguer? Que perseguía a los jóvenes y los mataba. Eso es lo primero que dicen. No, no es así, porque ¿cuántos comunistas trabajaban en el gobierno de Balaguer? ¿Y por qué Balaguer no lo mandó a matar? ¿Por qué Balaguer no mandó a matar a Narciso y Saconde? ¿Por qué no mataron al señor Cuello, José Israel Cuello? No lo mataron. Ni a Antonio Isa lo mataron, ni mataron a Carlos Acuasiati, que era funcionario de Onaplan en el gobierno de Balaguer. Entonces Balaguer no mataba comunistas. Balaguer lo que es su gobierno, si le puso freno al terrorismo de izquierda y a la violencia y a todo aquel malestar y aquella necedad que también, porque había gente que no quería que el régimen caminara, que se hundiera el país, o que Balaguer se muriese, o que lo mataran ellos. Entonces Balaguer siempre decía que no se iba a dejar matar asando batata. Pero el país avanzaba con esos autoritarios, porque China avanza y son autoritarios. Hasta en China, pero tuvieron que adaptar las políticas de Occidente. Y usted va a Corea del Sur, prosperó. Usted va a Taiwán, prosperó. Usted iba a Singapur, prosperó. Hasta en Chile prosperó con el señor Pinochet. ¿Por qué? Porque a pesar de la dictadura, pero había la libertad de trabajo. La iniciativa privada no estaba castrada. Entonces este país, con esos autoritarios, Trujillo, como yo mostré ese oficio, señores, protestar. Ya Trujillo observando en el año 43 los bailes del gagá y del vudú, cómo esos bailes eran obscenidades para la sociedad nacional. Miren como lo que yo enseñé ayer ahí, las chicas bailando, que yo decía, yo no sé si Eri la tiene todavía la imagen de las dos estudiantes de las escuelas dominicanas bailando en forma que las prostitutas más famosas de este país no bailaban así. Ninguna prostituta de este país. Es más, en los centros de baile, en los centros donde Martina no se bailaba así. María Ojito no bailaba así. Ni Juana Remolque bailaba así. Ni María Lamentá, ni Juanita la Malcriada, ni donde Luz, qué sé yo, Luz Patao, un bar de eso ahí, donde en Miña nunca se bailó así. Ahí había más respeto y más fuerza moral, 20 veces que las escuelas nacionales. Miren eso. Pero ya Trujillo, señores, tomaba nota. Miren estas jóvenes. ¿Ustedes creen que mujeres dominicanas son eso? Esas son mujeres dominicanas. Entonces, hay un deber inexcusable del Estado
de limpiar la Escuela Nacional, presidente Abinader, póngase en eso y dígaselo a su ministro que eso tiene que ser erradicado de la Escuela Nacional, que la voten esas estudiantes. Y busquen los padres, que seguro que son haitianos, hijos de gente que practican el vudú y el gagá y todos esos bailes propios del sincretismo religioso y de todas esas deidades propias de las selvas, de las tribus más atrasadas de África. Eso es lo que tenemos trasplantado ahí. Entonces esa escoria es la que nosotros vamos a tener en este país, tolerada por las autoridades nacionales. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega del Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.